En el gran teatro del zodiaco, Virgo camina como un guardián silencioso del orden cósmico, creyendo que la lealtad es una ley natural y que la coherencia moral sostiene los vínculos más allá del tiempo. Sin embargo, hay signos cuya energía, por su propia naturaleza astral, termina quebrando esa confianza. No siempre lo hacen con maldad consciente, sino por fidelidad a impulsos internos más fuertes que cualquier pacto tácito. La traición hacia Virgo no suele ser ruidosa ni inmediata, nace como una grieta sutil, casi invisible, que con el paso del tiempo se convierte en una fractura inevitable. Géminis encarna una dualidad que desconcierta a Virgo desde el primer encuentro. Donde Virgo busca continuidad, Géminis busca estímulo, donde uno edifica, el otro experimenta. Al principio, la conexión parece brillante, llena de intercambio intelectual y curiosidad mutua, pero la volatilidad geminiana acaba chocando con la necesidad virginiana de coherencia. Géminis cambia de idea, de lealtad, de relato, no por traicionar deliberadamente, sino porque su mente vive en permanente movimiento. En ese vaivén, promesas hechas en un momento pierden valor en el siguiente, y Virgo, que recuerda cada palabra como un contrato sagrado, descubre que la traición no siempre viene en forma de ataque, sino de olvido. Sagitario representa otro tipo de ruptura, más idealista, y a la vez, más dolorosa. Su fuego apunta siempre al horizonte, a la libertad sin ataduras, a la verdad personal por encima de cualquier compromiso emocional. Virgo entrega desde el deber y la constancia, Sagitario entrega mientras el camino coincide con su visión del sentido. Cuando esa visión cambia, el arquero sigue avanzando, dejando atrás vínculos que consideraba temporales. Para Virgo, esta partida se vive como una deslealtad profunda, porque no hubo aviso ni intención de herir, solo una huida justificada en la búsqueda de algo más grande. La traición sagitariana es filosófica, no rompe por rencor, rompe por convicción. Piscis, el signo opuesto y espejo kármico de Virgo, hiere desde un lugar aún más complejo. Su sensibilidad extrema y su tendencia a evadirse del conflicto crean una traición envuelta en confusión y silencios. Piscis promete desde la emoción del momento, pero se pierde cuando la realidad exige estructura y responsabilidad. Virgo sostiene, organiza, repara, Piscis sueña, siente, se disuelve. Cuando el peso de lo concreto se vuelve insoportable, Piscis escapa emocionalmente, a veces incluso negando lo que fue compartido. Para Virgo, esta es una de las traiciones más profundas, porque ocurre en el plano del alma, donde todo parecía auténtico, pero nada estaba anclado. Libra traiciona de una forma elegante y casi imperceptible. Su necesidad de agradar y mantener la armonía lo lleva a decir lo que cada parte quiere oír, evitando el conflicto directo. Virgo, que valora la verdad incluso cuando duele, confía en esa diplomacia sin notar que detrás hay indecisión. Con el tiempo, Libra elige el equilibrio externo antes que la lealtad interna, y esa elección se traduce en medias verdades, omisiones y alianzas paralelas. La traición libriana no es un golpe, es una balanza inclinada en silencio, donde Virgo descubre demasiado tarde que no era el único peso en el platillo. Incluso Leo, con toda su nobleza aparente, puede terminar fallando a Virgo. El orgullo leonino necesita reconocimiento constante, y cuando siente que no es suficientemente admirado, busca validación en otros escenarios. Virgo ama desde la discreción, desde el servicio silencioso, sin aplausos. Esta diferencia crea una herida sutil. Leo interpreta la sobriedad como falta de valoración, y Virgo interpreta la búsqueda de atención como deslealtad. Cuando Leo prioriza su brillo personal sobre el vínculo, la traición se manifiesta como una elección egoica, no como una conspiración, pero el daño es real. Estas traiciones no llegan para destruir a Virgo, sino para templarlo. Cada signo que falla cumple una función kármica, enseñar a Virgo que no todos comparten su concepto sagrado de la lealtad, que no todos aman desde el mismo lugar de responsabilidad y entrega. A través de estas experiencias, Virgo deja de idealizar, afina su discernimiento y aprende a reservar su energía para quienes pueden sostenerla. La traición se convierte entonces en una iniciación, un rito de paso que transforma la ingenuidad en sabiduría y el dolor en fortaleza interior. Así, Virgo emerge más selectivo, más consciente y más poderoso. Ya no ofrece su fidelidad como un recurso infinito, sino como un privilegio ganado. Los signos que una vez traicionaron quedan atrás como lecciones inscritas en el firmamento, recordatorios de que incluso el espíritu más puro necesita límites para no desgastarse. En ese aprendizaje, Virgo no pierde su esencia, la refina, y camina hacia su destino con una claridad que solo nace después de haber visto el rostro oculto de la deslealtad.
más allá de las traiciones visibles y de los signos ya revelados, existe una capa más profunda, casi subterránea, donde la experiencia de Virgo se vuelve iniciática y transformadora. En ese plano, la traición no siempre llega desde la acción directa, sino desde la incompatibilidad entre ritmos del alma. Virgo vibra en la frecuencia del detalle, del cuidado silencioso y de la mejora constante, mientras que otros signos obedecen a fuerzas internas que los empujan a romper estructuras cuando sienten que su esencia se ve limitada. Esa diferencia energética crea escenarios donde Virgo entrega con devoción y el otro recibe sin comprender el costo espiritual de esa entrega. Aries, por ejemplo, no traiciona desde la estrategia ni desde la evasión, sino desde la impulsividad. Su fuego actúa antes de reflexionar, y en ese acto precipitado puede pasar por encima de pactos no escritos que Virgo considera inviolables. Aries promete desde el entusiasmo y se retira desde el aburrimiento o la urgencia de una nueva conquista. Para Virgo, esta conducta se siente como una traición abrupta, casi violenta, porque no hubo proceso ni explicación, solo una decisión tomada en solitario. Sin embargo, esta experiencia obliga a Virgo a comprender que no todos honran el compromiso desde la paciencia, y que confiar ciegamente en el impulso ajeno puede dejar heridas abiertas. Escorpio introduce otro tipo de traición, más oscura y compleja. Al principio, la conexión con Virgo parece profunda, casi alquímica, basada en la confidencia y la lealtad absoluta. Pero Escorpio guarda secretos incluso de sí mismo. Su necesidad de control emocional y su tendencia a probar los límites del poder pueden derivar en manipulaciones silenciosas. Cuando Escorpio siente vulnerabilidad, puede atacar o retirarse sin aviso, transformando la intimidad en un campo de batalla. Virgo vive esta experiencia como una traición del alma, porque lo que se entregó con honestidad fue utilizado como arma o moneda de cambio. Aún así, esta prueba despierta en Virgo una percepción más aguda sobre la diferencia entre profundidad auténtica y dependencia emocional. Capricornio, aunque comparte con Virgo la energía de la Tierra, también puede fallar desde un lugar inesperado. Su ambición y su sentido del deber hacia objetivos mayores lo llevan a priorizar estructuras externas sobre vínculos emocionales. Capricornio no traiciona por deslealtad, sino por jerarquía de valores. Cuando debe elegir entre el éxito, la reputación o la relación, suele optar por lo primero sin mirar atrás. Virgo, que cree en el crecimiento compartido y en la construcción conjunta, siente esta elección como una renuncia silenciosa. Esta experiencia enseña a Virgo que incluso los signos más estables pueden abandonar cuando el deber externo pesa más que el compromiso íntimo. También existe la traición colectiva, aquella que no proviene de un solo signo, sino del entorno que se aprovecha de la capacidad virginiana de sostenerlo todo. Virgo suele convertirse en el pilar invisible, en quien resuelve, organiza y corrige sin reclamar reconocimiento. Cuando el equilibrio se rompe y nadie responde con la misma lealtad, Virgo descubre que ha sido traicionado no por un individuo, sino por una dinámica. Este despertar es crucial, porque marca el momento en que Virgo deja de salvar y comienza a elegir. Desde una perspectiva cósmica, todas estas traiciones activan el verdadero propósito de Virgo, aprender a poner límites sagrados. Mercurio, su regente, no solo gobierna la mente analítica, sino la capacidad de discernir cuándo hablar, cuándo callar y cuándo retirarse. Cada traición afila ese discernimiento, convirtiendo a Virgo en un estratega del alma, capaz de leer intenciones más allá de las palabras. Lo que antes era exceso de entrega se transforma en sabiduría selectiva. La épica de Virgo no reside en vencer a quienes traicionaron, sino en no convertirse en aquello que lo hirió. A pesar de las decepciones, Virgo no pierde su ética ni su deseo de servir a algo más grande. Simplemente aprende a no hacerlo a costa de sí mismo. En este proceso, la traición deja de ser una herida y se convierte en un umbral. Al cruzarlo, Virgo accede a una versión más íntegra de su poder, donde la lealtad ya no es automática, sino consciente. Así, el camino de Virgo se eleva por encima del desencanto. Cada signo que alguna vez falló cumple su rol en el relato cósmico: pulir, endurecer y clarificar. Virgo avanza entonces con paso firme, sabiendo que no todos pueden acompañarlo hasta el final, pero también sabiendo que ya no necesita demostrar su valor sosteniendo lo insostenible. En ese conocimiento nace su verdadera fortaleza, una que no depende de la aprobación ajena ni de la fidelidad externa, sino de una coherencia interna que ningún acto de traición puede quebrar. Existe todavía un estrato más profundo en esta narrativa cósmica donde la traición deja de ser un hecho puntual y se revela como una ley de contraste necesaria para la evolución de Virgo.
En ese nivel, los signos que fallan no lo hacen únicamente por su naturaleza elemental o modal, sino porque activan zonas dormidas en la psique virginiana, la tendencia a cargar con más de lo que corresponde, a corregir al otro esperando que el amor transforme lo que en realidad es una elección ajena. La traición surge entonces como una respuesta del universo para romper un patrón de autosacrificio silencioso. Acuario introduce una traición fría, racional y desconcertante. Su mente opera desde ideales colectivos y principios abstractos que rara vez se alinean con la lógica emocional de Virgo. Al principio, Acuario parece admirar la entrega y la coherencia virginiana, pero con el tiempo percibe esa constancia como una limitación a su independencia. Cuando Acuario se distancia, lo hace sin dramatismo, justificándose en conceptos elevados como la libertad o la evolución personal. Para Virgo, esta desconexión se vive como una negación de todo lo construido, una traición que no deja escombros visibles, pero sí un vacío difícil de nombrar. Esta experiencia enseña a Virgo que no todo lo que se presenta como progreso incluye responsabilidad afectiva. Tauro, otro signo de tierra, también puede fallar desde un lugar inesperado. Su aparente estabilidad esconde una resistencia profunda al cambio. Virgo evoluciona corrigiendo, adaptando y mejorando. Tauro se aferra a lo conocido incluso cuando ya no funciona. Cuando Virgo intenta avanzar y Tauro se niega a acompañar, la lealtad se convierte en inmovilidad. Esta traición no se manifiesta como abandono, sino como estancamiento compartido que termina sofocando. Virgo aprende aquí que la fidelidad sin crecimiento también es una forma de traición, y que quedarse por comodidad puede ser tan dañino como irse por egoísmo. Cáncer aporta una traición emocional, cargada de apego y dependencia. Su necesidad de seguridad afectiva puede volverse absorbente, y cuando siente que Virgo no satisface todas sus demandas emocionales, reacciona con reproches silenciosos o retiradas pasivo-agresivas. Virgo, que demuestra amor a través de hechos y constancia, se encuentra acusado de frialdad o distancia injustamente. Esta inversión de roles hiere profundamente, porque Virgo siente que todo lo dado ha sido invisibilizado. De esta herida nace una lección crucial: no todos reconocen el amor cuando no viene envuelto en dramatismo. Más allá de los signos individuales, existe la traición del destino colectivo que Virgo enfrenta cuando se convierte en el sostén de sistemas defectuosos. Familias, equipos, vínculos y estructuras que se apoyan en su eficiencia sin ofrecer reciprocidad terminan colapsando, y ese colapso suele recaer injustamente sobre Virgo. Aquí la traición no tiene rostro astrológico específico, sino que es el resultado de una dinámica kármica donde Virgo fue elegido como columna vertebral. El despertar ocurre cuando comprende que su valor no depende de cuánto aguante, sino de cuánto se respete. Astrológicamente, cada una de estas experiencias activa la sombra de Virgo para integrarla. La sombra no es crueldad ni venganza, sino la capacidad de decir no, de retirarse sin culpa y de aceptar que no todo puede ni debe ser reparado. La traición empuja a Virgo a dejar de justificar a los demás y a observar los hechos con la misma precisión con la que siempre analizó el mundo externo. Esa mirada lúcida se convierte en su mayor arma y su mayor protección. En la épica final de este recorrido, Virgo deja de verse como víctima de la deslealtad y comienza a reconocerse como arquitecto de su propio destino. Cada signo que traicionó cumplió la función de mostrarle dónde estaba entregando más de lo que era justo. Cada herida se transformó en criterio, cada decepción en sabiduría aplicada. Virgo no se endurece, se afina. No se cierra al mundo, se vuelve selectivo. Y en ese refinamiento nace una fuerza serena, imposible de manipular. El relato culmina cuando Virgo comprende que la verdadera lealtad no viene del exterior, sino de la coherencia interna con sus propios valores. Desde ese lugar, ninguna traición puede destruirlo, porque ya no deposita su seguridad en promesas ajenas, sino en la claridad de su propio juicio. Así, el signo que una vez cargó con el peso de todos se eleva como un guardián consciente, caminando con paso firme, sabiendo que su camino no es ser imprescindible para otros, sino ser fiel a sí mismo en un universo que constantemente pone a prueba a los espíritus más íntegros. Aún queda un territorio más sutil donde la traición deja de pertenecer solo a los signos y pasa a manifestarse como una prueba del tiempo, de los ciclos y de la maduración del alma virginiana. En ese plano, la astrología revela que Virgo suele encontrarse con la deslealtad en momentos clave de su evolución, cuando Saturno, los nodos lunares o eclipses activan lecciones de desapego. No es casualidad que muchas traiciones lleguen cuando Virgo está a punto de consolidar algo importante. El cosmos interrumpe no para castigar, sino para depurar. Aquello que no es sólido,
aquello que se sostiene solo porque Virgo lo mantiene con esfuerzo, se derrumba para liberar espacio a una estructura más auténtica. Existe también la traición que nace de la proyección. Muchos signos ven en Virgo una figura de referencia, alguien confiable, capaz y moralmente firme. Esa imagen provoca admiración, pero también resentimiento inconsciente. Cuando otros signos sienten que no pueden alcanzar ese estándar interno, pueden sabotear el vínculo para no enfrentarse a su propia incoherencia. En estos casos, la traición no es una elección consciente, sino una reacción defensiva. Virgo se convierte en espejo, y no todos toleran verse reflejados con tanta nitidez. Esta dinámica explica por qué algunas rupturas llegan justo cuando Virgo actúa con mayor integridad. También se manifiesta la traición del silencio, una de las más difíciles de detectar. No hay palabras duras ni gestos evidentes, solo una retirada progresiva de presencia, compromiso y verdad. Algunos signos, incapaces de sostener la honestidad directa, eligen desaparecer emocionalmente mientras siguen ocupando espacio físico o simbólico. Virgo, que percibe los cambios sutiles, siente la incoherencia antes de poder nombrarla. Esta experiencia agudiza su intuición, enseñándole a confiar no solo en los hechos, sino en las vibraciones que preceden a los hechos. Desde una mirada épica, cada traición actúa como un fuego alquímico. Virgo entra en la experiencia con la pureza del que cree en la mejora mutua, y sale con la lucidez del que entiende los límites del libre albedrío ajeno. El dolor no lo vuelve cínico, lo vuelve preciso. Aprende a reconocer cuando el esfuerzo es compartido y cuando es unilateral, cuando la lealtad es real y cuando es solo discurso. Esta precisión es un don que pocos signos alcanzan sin atravesar profundas decepciones. Hay un momento crucial en el camino de Virgo en el que deja de intentar ser comprendido por quienes no quieren comprender. Ese instante marca el fin de la traición repetida. No porque los demás cambien, sino porque Virgo deja de exponerse en territorios donde su ética no es respetada. La energía virginiana se recoloca, se centra, se vuelve selectiva. Ya no repara grietas ajenas, ya no traduce emociones que otros se niegan a asumir. Desde ese lugar, la traición pierde poder, porque ya no encuentra acceso. Astrológicamente, este cambio se siente como un paso de la sexta a la 10ª o 12ª casa simbólica, del servicio constante al propósito superior y a la sabiduría interior. Virgo comprende que no vino al mundo a ser indispensable para todos, sino coherente consigo mismo. Esta comprensión lo eleva por encima del drama zodiacal, colocándolo en una posición de observador consciente, capaz de amar sin perderse y de ayudar sin sacrificarse. La épica final no habla de venganza ni de cierre hostil. Habla de trascendencia. Virgo honra lo vivido sin justificar lo injustificable. Integra las lecciones sin cargar resentimientos. Reconoce que algunos signos solo pudieron acompañarlo hasta cierto tramo del camino, y que la traición fue el lenguaje que el universo utilizó para señalar el final de ese tramo. En lugar de detenerse, Virgo avanza con más claridad, más sobriedad y una fuerza silenciosa que no necesita ser validada. Así, el signo que tantas veces fue probado emerge como uno de los más íntegros del zodiaco. No porque nunca haya sido herido, sino porque aprendió a no traicionarse a sí mismo para sostener a otros. En ese punto, la historia cambia. Virgo deja de ser el que siempre resiste y se convierte en el que elige. Y cuando Virgo elige desde la conciencia, ninguna traición puede alcanzarlo, porque su lealtad más profunda ya no está en manos del mundo, sino firmemente anclada en su propio centro. Todavía hay un nivel más profundo donde la traición deja de ser atribuible únicamente a los otros signos y se revela como un fenómeno sincronizado entre el carácter de Virgo y las leyes invisibles del karma. En ese plano, la astrología muestra que Virgo no solo atrae traiciones externas, sino que durante mucho tiempo convive con una forma más silenciosa y peligrosa, la autotraición disfrazada de responsabilidad, de paciencia infinita o de comprensión excesiva. El universo permite que otros fallen para que Virgo vea con claridad el momento exacto en el que empezó a fallarse a sí mismo por mantener la armonía. Muchos de los signos que terminan traicionando a Virgo lo hacen después de haber sido elevados, guiados o sostenidos por él. Virgo tiene una energía de mentor, de sanador funcional, de arquitecto del orden ajeno. Enseña sin proclamarse maestro y corrige sin humillar. Pero cuando el otro crece gracias a ese sostén, puede aparecer una traición arquetípica, el discípulo que abandona al guía, el protegido que niega el origen de su estabilidad, el beneficiado que reescribe la historia para no sentirse en deuda. Esta traición no nace del odio, sino de la incapacidad de algunos signos para convivir con la gratitud sin sentir pérdida de poder.
También existe la traición que ocurre cuando Virgo alcanza un nuevo nivel de conciencia. No todos los signos toleran la evolución ajena. Cuando Virgo deja de rescatar, de justificar, de sostener dinámicas disfuncionales, algunos vínculos reaccionan con rechazo o sabotaje. En estos casos, la traición es una respuesta al límite. El otro percibe el cambio como abandono, cuando en realidad es un acto de alineación interna. Astrológicamente, este fenómeno se activa cuando Virgo deja de vibrar en la culpa y comienza a vibrar en la coherencia. Quien no puede adaptarse a esa frecuencia, cae. Hay signos que traicionan a Virgo no porque quieran irse, sino porque quieren que Virgo vuelva a su antigua versión. Provocan conflictos, confusión o desgaste esperando que Virgo retome el rol de siempre. Cuando eso no ocurre, la traición se consuma. Esta dinámica es especialmente dolorosa porque revela que el vínculo dependía más de la función que Virgo cumplía que del amor real. Sin embargo, esta revelación libera una enorme cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en la repetición. Desde una mirada cósmica más amplia, Virgo atraviesa estas pruebas porque es uno de los pocos signos capaces de transformar la decepción en sabiduría aplicada. Otros signos reaccionan con rabia, huida o negación. Virgo analiza, integra y redefine. Cada traición se convierte en un dato más dentro de un sistema mayor de comprensión. Por eso, aunque sufra profundamente, rara vez queda destruido. Se recompone desde dentro, más sobrio, más claro, más invulnerable a la manipulación emocional. La épica de Virgo alcanza su punto más alto cuando comprende que no vino a ser entendido por todos, ni acompañado por muchos, sino a encarnar una ética que a menudo resulta incómoda. La traición aparece como consecuencia natural de esa incomodidad. Quien vive desde la coherencia expone las incoherencias ajenas sin necesidad de acusar. Y no todos están preparados para sostener ese reflejo. Algunos eligen traicionar antes que transformarse. En ese momento final del ciclo, Virgo deja de esperar reparación externa. No necesita disculpas, explicaciones ni justicia simbólica. Comprende que el cierre verdadero ocurre cuando ya no hay necesidad de explicación. La traición pierde su carga emocional y se transforma en información. Virgo ya no se pregunta por qué ocurrió, sino para qué ocurrió. Y en esa comprensión, recupera su soberanía energética. Así, el camino se despeja. Los signos que traicionaron quedan atrás no como enemigos, sino como catalizadores. Cumplieron su función en la arquitectura del destino. Virgo continúa su marcha con menos peso, menos ruido y una claridad casi sagrada. Ya no camina para sostener a otros, sino para honrar su propio orden interno. Y cuando Virgo se alinea con ese orden, el universo responde con vínculos más verdaderos, más silenciosos y más sólidos, porque ya no nacen de la necesidad, sino de la afinidad real. En ese estado, la traición deja de repetirse. No porque el mundo cambie, sino porque Virgo ya no entrega su lealtad donde no hay reciprocidad consciente. La épica concluye con un Virgo íntegro, sereno y despierto, sabiendo que la mayor victoria no fue evitar la traición, sino atravesarla sin perder su esencia. Aún permanece latente una dimensión donde la traición se manifiesta como un fenómeno transgeneracional y simbólico, algo que Virgo hereda como misión y no como castigo. Astrológicamente, Virgo suele cargar con memorias de linajes donde el deber, el sacrificio y la corrección fueron virtudes necesarias para la supervivencia. Esa herencia imprime una tendencia a sostener más de lo debido, a creer que el valor personal se demuestra siendo útil, confiable e irreemplazable. En ese contexto, la traición aparece cuando el alma ya no puede seguir cumpliendo mandatos antiguos. Los signos que traicionan no siempre son los causantes reales del dolor, sino los detonantes que rompen pactos invisibles con el pasado. Existe también la traición que se activa cuando Virgo deja de necesitar ser necesario. Este punto marca un quiebre energético profundo. Muchos vínculos se construyeron sobre la base de la funcionalidad virginiana, no sobre la reciprocidad emocional. Cuando Virgo se vuelve autosuficiente desde dentro, cuando ya no busca validación a través del servicio, esas relaciones se desestabilizan. Algunos signos reaccionan con indiferencia, otros con reproche, otros con abandono. Todos esos gestos son expresiones de una misma traición arquetípica, el rechazo a un Virgo que ya no se ofrece como sostén permanente. Esta experiencia, aunque dolorosa, confirma que el crecimiento auténtico siempre filtra lo que no era real. Desde una perspectiva épica, la traición también actúa como una prueba de silencio.
Virgo es uno de los signos que menos expone su dolor. Mientras otros dramatizan o confrontan, Virgo procesa en soledad, reorganiza su mundo interno y sigue adelante. Esa capacidad puede hacer que los traidores no enfrenten consecuencias inmediatas, lo que genera una sensación de injusticia cósmica. Sin embargo, el universo opera en otro tiempo. Virgo no necesita testigos para su proceso, porque su transformación ocurre en un plano donde la dignidad pesa más que la revancha. El silencio virginiano no es sumisión, es soberanía. Hay signos que traicionan a Virgo cuando perciben que ya no pueden manipularlo emocionalmente. Virgo aprende, a través de múltiples experiencias, a detectar incoherencias, contradicciones y dobles discursos. Cuando deja de reaccionar y comienza a observar, quienes vivían del caos emocional se sienten expuestos. La traición aparece entonces como una huida preventiva. Se van antes de ser vistos del todo. Esta dinámica confirma el poder analítico y perceptivo de Virgo, un poder que no necesita imponerse para ser efectivo. Astrológicamente, estas etapas coinciden con tránsitos donde Virgo deja de identificarse con la culpa. La culpa es uno de los lazos invisibles más fuertes que lo atan a vínculos traicioneros. Cuando Virgo comprende que no es responsable de las elecciones ajenas, algo se libera. La traición deja de doler como herida abierta y comienza a doler como una cicatriz que recuerda lo superado. Esa cicatriz no limita, orienta. La épica se engrandece cuando Virgo entiende que no todas las traiciones implican enemistad. Algunas ocurren porque los caminos vibran en niveles distintos. El error inicial fue esperar que todos compartieran la misma ética, la misma profundidad y la misma constancia. Al soltar esa expectativa, Virgo no se vuelve frío, se vuelve realista. Y en ese realismo aparece una paz desconocida, una calma que no depende de la conducta ajena. En esta fase final del recorrido, Virgo ya no se define por lo que da, sino por lo que elige compartir. La lealtad deja de ser automática y se convierte en un acto consciente, casi ritual. Quien accede a ella lo hace porque ha demostrado coherencia en el tiempo, no porque haya pedido comprensión. Este cambio altera por completo el tipo de vínculos que llegan a su vida. Los signos que antes traicionaban ya no aparecen, no porque hayan cambiado, sino porque la frecuencia de Virgo ya no es compatible con la deslealtad. El relato concluye en un punto de madurez silenciosa. Virgo no necesita demostrar que fue traicionado, ni justificar su distancia, ni explicar sus límites. Su presencia se vuelve más sobria, más firme y más selectiva. Camina con la certeza de quien ha atravesado pruebas profundas sin perder su esencia. La traición, que una vez fue dolor, ahora es brújula. Señaló caminos que no eran, enseñó dónde no quedarse y reveló la fuerza que nace cuando se deja de sostener lo que no sostiene de vuelta. Así, Virgo se establece como uno de los signos más íntegros del zodiaco no por ingenuidad, sino por conciencia. Ha visto la sombra, ha reconocido la deslealtad y ha decidido no reproducirla. Su victoria no está en haber evitado el dolor, sino en haberlo transformado en claridad. Y desde esa claridad, ningún acto ajeno puede desviarlo de su eje, porque su lealtad más profunda ya no se negocia, se honra. Todavía se puede descender a una capa aún más arquetípica donde la traición deja de ser un episodio relacional y se revela como un rito de paso reservado a las almas exigentes. Virgo pertenece a ese linaje zodiacal que no viene a vivir experiencias simples, sino a refinar la conciencia colectiva a través del discernimiento. Por eso, muchas traiciones no ocurren en el plano evidente del conflicto, sino en el momento exacto en que Virgo comienza a encarnar una versión más auténtica de sí mismo. Cuando la vibración cambia, lo que no está alineado se descompone. La traición es, en realidad, el síntoma visible de esa desalineación. Existe una traición silenciosa que no se ha nombrado del todo, la de quienes admiran a Virgo pero no pueden acompañarlo. Algunos signos se sienten seguros mientras Virgo duda, corrige y se responsabiliza de todo. Pero cuando Virgo deja de explicarse, cuando ya no se justifica ni se fragmenta para encajar, esa seguridad desaparece. Entonces aparece la distancia, la crítica encubierta o el abandono. Esta traición no surge del desprecio, sino del miedo a perder una referencia estable. Virgo aprende aquí que no todos desean su plenitud, aunque digan quererlo. También se manifiesta la traición del tiempo, esa en la que los vínculos no fallan de golpe, sino que se erosionan lentamente porque uno evoluciona y el otro permanece. Virgo suele ser paciente con los procesos ajenos, esperando que el otro madure, comprenda o despierte.
Pero el tiempo revela que no todos vinieron a crecer al mismo ritmo. Cuando la distancia se vuelve insalvable, la ruptura se siente como traición porque hubo espera, inversión y esperanza. Sin embargo, desde una mirada superior, no fue traición, fue final de ciclo. Virgo aprende a reconocer cuando la perseverancia deja de ser virtud y se convierte en negación. Desde el punto de vista astrológico, muchas de estas experiencias están ligadas a la relación de Virgo con Neptuno y Quirón, planetas que disuelven certezas y exponen heridas antiguas. Bajo su influencia, Virgo idealiza la capacidad de redención ajena, creyendo que el amor, la constancia o el ejemplo bastarán. La traición llega cuando esa ilusión se disuelve. Pero en esa disolución, Virgo recupera algo esencial, la capacidad de ver al otro tal como es, no como podría ser. Esta visión, aunque dolorosa al principio, se convierte en una forma elevada de libertad. La épica de Virgo también incluye el aprendizaje de que no toda traición merece explicación ni confrontación. Hay rupturas que solo se comprenden con distancia y silencio. Virgo, que necesita entender para cerrar, aprende gradualmente que algunas verdades no se entregan en palabras, sino en hechos repetidos. Cuando esa comprensión se integra, la necesidad de análisis obsesivo desaparece. El dolor se asienta, se ordena y se transforma en criterio interno. Hay un momento clave en el que Virgo deja de intentar ser justo con quien no fue justo con él. No desde la venganza, sino desde la ecuanimidad. Entiende que dar más comprensión de la necesaria también puede ser una forma de injusticia hacia sí mismo. Esta revelación marca un antes y un después. La traición deja de ser una herida abierta y se convierte en una señal de límite cruzado. Virgo ya no intenta reparar lo que el otro rompió conscientemente o por negligencia emocional. En esta fase avanzada, Virgo comienza a atraer vínculos distintos, no porque el mundo cambie, sino porque su energía ya no sostiene dinámicas ambiguas. La claridad interior actúa como filtro. Los signos que vibran en la incoherencia, la evasión o la dependencia ya no encuentran acceso. No hay conflicto, simplemente no hay resonancia. La traición deja de aparecer porque ya no tiene terreno fértil donde manifestarse. El relato épico culmina cuando Virgo comprende que su verdadera misión no era evitar la traición, sino aprender a no negociar su integridad para sostener vínculos. Todo lo vivido fue entrenamiento para ese punto exacto de conciencia. Cada decepción afiló su discernimiento. Cada abandono fortaleció su autosuficiencia emocional. Cada traición confirmó que su valor no dependía de ser elegido, sino de elegirse. Así, Virgo se convierte en un guardián del equilibrio interno. No levanta muros, establece umbrales. No rechaza, selecciona. Su lealtad se vuelve un acto sagrado que solo se ofrece donde hay coherencia sostenida en el tiempo. Y desde ese lugar, camina con una serenidad que no necesita explicarse. La traición, que alguna vez pareció un destino repetido, queda atrás como una maestra severa pero necesaria. Virgo avanza con paso firme, sabiendo que ya no está destinado a cargar con lo que no le corresponde, porque ha aprendido, finalmente, a honrar su propia verdad por encima de cualquier promesa ajena. Todavía queda un plano más elevado donde la traición se revela como una prueba de identidad y no solo de vínculo. En ese nivel, Virgo deja de preguntarse por la conducta ajena y comienza a comprender el papel que ocupa dentro del entramado zodiacal como catalizador de verdad. Muchos signos no traicionan a Virgo por incompatibilidad emocional, sino porque la presencia virginiana acelera procesos internos que no todos están dispuestos a afrontar. Virgo, con su mirada lúcida y su coherencia silenciosa, obliga a los demás a confrontar sus propias contradicciones. Cuando esa confrontación resulta insoportable, la traición aparece como una vía de escape. Existe una forma de traición ligada al éxito y a la superación. Cuando Virgo asciende, se ordena, se fortalece y deja atrás el caos, algunos signos que antes se sentían cómodos en la cercanía comienzan a sentirse desplazados. No porque Virgo excluya, sino porque ya no vibra en la carencia ni en la confusión compartida. Esta traición se manifiesta como envidia encubierta, desvalorización o minimización de los logros virginianos. Es una traición que nace del desequilibrio interno del otro, incapaz de celebrar lo que no puede replicar. Virgo aprende entonces que no todos los que caminaron a su lado desean verlo llegar más lejos. También se activa la traición del rol invertido. Durante mucho tiempo, Virgo ocupa el lugar del que sostiene, del que entiende, del que permanece cuando otros flaquean.
Pero cuando llega el momento en que Virgo necesita apoyo y no recibe nada a cambio, la ausencia se siente como una traición devastadora. No hubo una promesa explícita, pero sí una expectativa construida sobre años de entrega. Este vacío enseña a Virgo una lección definitiva: dar no garantiza reciprocidad si el otro no ha aprendido a sostener. Desde la astrología más simbólica, estas experiencias coinciden con la activación del arquetipo del sanador herido. Virgo sana a través del orden, del servicio y de la coherencia, pero cada sanador debe atravesar la herida que le muestra dónde termina su responsabilidad. La traición cumple esa función. Marca el límite entre ayudar y sacrificarse, entre acompañar y desaparecer en el proceso. Cuando Virgo integra esta lección, su forma de amar y vincularse cambia para siempre. La épica alcanza aquí un tono de consagración. Virgo ya no busca pruebas externas de lealtad. Observa el comportamiento sostenido, la congruencia entre palabra y acto, la capacidad del otro de permanecer sin depender. La traición deja de sorprenderlo porque ha desarrollado una lectura fina de las energías. No desconfía del mundo, confía en su discernimiento. Esta diferencia es crucial. La desconfianza cierra, el discernimiento protege sin endurecer. Hay un punto final donde Virgo comprende que algunas traiciones fueron necesarias para romper juramentos invisibles hechos desde la inocencia. Promesas de lealtad eterna, pactos de sacrificio, acuerdos de carga compartida que nunca fueron equilibrados. El universo, a través de la traición, disuelve esos juramentos para liberar al alma de Virgo de destinos que no le pertenecían. Lo que parecía pérdida se revela como restitución de poder. En esta culminación, Virgo se vuelve un referente silencioso. No necesita hablar de lo vivido ni justificar sus límites. Su energía habla por él. Los vínculos que llegan ahora lo hacen desde la madurez, no desde la necesidad. Desde la elección consciente, no desde la dependencia. Ya no hay traición porque ya no hay autoabandono previo. Virgo permanece fiel a sí mismo, y esa fidelidad se convierte en el nuevo estándar de todo lo que permite entrar en su vida. Así se cierra el ciclo más profundo. Virgo no reniega de su capacidad de entrega, la honra desde un lugar nuevo. Sabe que su don no es sostenerlo todo, sino aportar claridad allí donde hay disposición real. La traición, que antes parecía un destino repetido, se revela como la herramienta que lo llevó a este estado de soberanía interior. Y desde esa soberanía, Virgo camina con una calma invencible, consciente de que ninguna deslealtad externa puede quebrar a quien ha aprendido, por fin, a no traicionarse jamás.